Oh. Sorprendente la música. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Qué gusto saludarlos en este viernes último de la semana, de la segunda semana del mes de marzo. Día 15 de marzo del 2019, estamos transmitiendo, lo recordamos, nuestra plataforma 4B TV Diálogos en la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Y pues cuando son exactamente las 12 de la mañana con 25 minutos, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Siempre sugiriéndoles, pidiéndoles el favor de que si les gustan los programas, les den like, pero que también los compartan. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, dando continuidad a esta serie de trabajos y de opiniones que hemos estado vertiendo a lo largo de las últimas semanas en torno a los 100 primeros días de la administración, de la nueva administración federal, y en este caso enfocado al punto concreto de la relación y de la forma en cómo se ha relacionado esta nueva administración federal con las mujeres y las niñas, sus derechos, el respeto a sus derechos y cómo van avanzando los programas que se proponen para beneficiar o afectar a este sector. Y bueno, para ello tenemos a nuestras queridísimas amigas, ya colaboradoras permanentes también los días viernes en nuestro programa de en vivo. Rebeca Vega, por un lado. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y también a Carla Pedrín. Carla Pedrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Las dos licenciadas en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. También activistas, les digo, a favor de los derechos de las mujeres y las niñas en nuestro estado de Baja California. Y por otro lado también, pues, a la preciosura de siempre, Alicia Aragón, dueña de mi corazón. Y bueno, definitivamente... Dice, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿No? Y coordinadora editorial de A los Cuatro Vientos, Olga. Bienvenida. Javier, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tus palabras siempre cariñosas. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en que usted vaya a ver el programa, o si lo está viendo ahorita mismo. Si lo está viendo ahorita, ayúdenos a compartirlo para que lleguemos a muchas personas. Gracias, Rebeca, gracias, Carlita, por estar un viernes más con nosotros. No, este tema, creo que va a ser de grandes contrastes, de claroscuros, porque vamos a tratar en el marco de los análisis de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues aquellos puntos en los que destaca en relación con la agenda, la demanda, los anhelos, aspiraciones de las mujeres que pues se han venido enarbolando durante generaciones completas hacia la igualdad, la justicia, la lucha porque se contemplen los derechos del género en los programas de gobierno y tratar de abatir esta inequidad que existe de tantos años. Y nos hemos encontrado con un gobierno que nos sorprende, resulta novedoso en cuestiones fundamentales, como por ejemplo abrir los espacios importantes donde se toman las principales decisiones para el país, abrir esos espacios para las mujeres. Y así tenemos que, como en la historia, la Secretaría de Gobernación, que es la segunda en importancia después de la presidencia de la República, pues está en manos de una mujer, de la que fue ministro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero. Pero no es el único caso, hay varias, ustedes ya destacarán sus nombramientos, quiénes son, pero la mitad del gabinete integrado por mujeres. Esto sin que mediara ninguna ley que obligara a Andrés Manuel a hacerlo, sino por convicción, por decisión propia. Y bueno, como eso podemos destacar otros aspectos muy positivos en relación de la relación de este gobierno con las mujeres, pero también nos ha sorprendido ver una falta de sensibilidad, ¿verdad? De entendimiento, me parece a mí, respecto a lo que es la agenda fundamental de las mujeres en políticas sociales, sobre todo, ¿no? Lo hemos platicado aquí en relación con las estancias infantiles, lo platicamos también en relación con los refugios, ¿verdad? Para las mujeres que están en situación de peligro, ¿verdad? Y otros casos más.
Y hace poquito se reunió López Obrador con varias organizaciones de la sociedad civil e integrantes de su gabinete ahí en Palacio Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y a mí francamente me sorprendió darme cuenta como que no entendía las demandas femeninas. Cuando les dijo aquello de que ustedes se fijan en el árbol, pero no en el bosque, y a mí me dio la impresión de que él siempre estaba mirando el bosque y no miraba con detenimiento los árboles, cada uno de ellos, entre ellos el árbol más importante, porque representa a la mitad de la humanidad y a la mitad de la población mexicana, que es el de las mujeres. No sé, yo lo dejo así de polémico y de general, en general, pero me gustaría que ustedes, con su conocimiento, además son protagonistas del cambio verdadero también, entonces, como tal, tienen una responsabilidad grande respecto a impulsar esta agenda femenina en el nuevo gobierno o en el que sea. Y nada más permítame decir, arrancar con esto. El día 8 de marzo, que fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Andrés Manuel López Obrador subió precisamente a su página en Facebook un video en donde la base fundamental y el del mensaje es: el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es la base de un Estado democrático. De ahí me gustaría que partiera. Así es. Pues muchas gracias por permitirnos y venir y hablar de este tema, ¿no? Que en realidad lo que requerimos es un análisis con perspectiva de género y en el entendido de la realidad social en cuanto a lo que como comunidad, como ciudadanía, realmente hemos hecho conciencia en relación a las desigualdades entre mujeres y hombres. Pues escuchamos un discurso de Andrés Manuel, a veces carente, porque a mí me pasa, ¿no? Que de repente lo escucho y ya quiero escuchar la palabra, ¿no? Igualdad sustantiva, hablar un poquito más sobre la conciencia, de enfocar que el tema, las mujeres no somos un tema, somos un problema social transversal en toda esta dinámica. Si bien en su discurso no categórico, así contundente en cuestión de hablar del feminismo, sí he visto acciones, como bien dice, son acciones que vienen a favor de los derechos de las mujeres. Yo lo veo venir desde que era jefe de gobierno. De hecho, a mí me tocó capacitarme, mis primeras capacitaciones en feminismo, en prevención del delito, en igualdad, en género, fue gracias a las capacitaciones que nos daba el gobierno del Distrito Federal. Yo trabajaba en una delegación política y el programa de prevención del delito derivaba del programa del gobierno del Distrito Federal, y ahí estaba la perspectiva de género inserta en todo lo que era la formación, ¿no? Para nosotros trabajar en las calles. Veía liderazgos femeninos en participación ciudadana y en las mesas de trabajo en seguridad pública. Entonces, creo que aquí lo que hace falta es hacer propio el discurso, porque veo una secretaria de Gobernación y me da una tranquilidad. Digo, yo sé que va a estar incidiendo, ¿no? Que si bien Andrés Manuel y algunos dirigentes, por ejemplo, también políticos, están conscientes que las mujeres estamos en una desventaja social, no se han apropiado del discurso. A veces hasta compañeras mujeres dicen: no soy feminista, pero defiendo los derechos de las mujeres. O sea, entonces creo que es esa parte la que nos hace falta, ¿no? O sea, hablarlo como lo que es. Pero de cualquier forma, este pronunciamiento de cualquier mujer pues, es feminismo, ¿no? Claro, o sea, sí. Están a favor de que se resuelvan y se respeten los derechos de las mujeres. Sí. Rebeca, entonces, en el caso específico, a ver, yo he estado tratando de entender que también hemos estado, el programa que tuvimos el miércoles, yo lo quise abrir más al tema de Andrés Manuel López Obrador como figura, como hombre y como el presidente y la persona emblemática de esta administración, y lo es sin duda, por mucho. Pero, por otro lado, están las autoridades, sus colaboradores, sus secretarios, su gabinete, los subsecretarios, los directores, los jefes de oficinas. Y yo puedo entender que Andrés Manuel López Obrador no necesariamente tenga que decir
y utilizar el lenguaje de género que se está utilizando en los movimientos feministas. Sí, que bienvenidos, ya saben, aquí en Cuatro Vientos, totalmente solidarios y trabajando con ellas, ¿no? Pero, con ustedes. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, sí creo que ha dejado también constancia, y esto lo acabamos de ver precisamente hoy o ayer en la tarde, cuando la Organización de Naciones Unidas, pues creo que le emitieron todos los países miembros de Naciones Unidas, emiten a México 60 y tantas recomendaciones relacionadas con los derechos humanos, y todas las acepta, excepto dos. Una de ellas está directamente relacionada con los derechos de las mujeres, por ejemplo. Sí, no sé si lo supieron, y que venía, que es la propuesta del Vaticano. Es la propuesta a México en materia de derechos humanos, la recomendación que emitió el Vaticano a México, que aceptara este tema del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y el gobierno mexicano, en dos veces alzó la voz y dijo no. Una fue en este tema en particular. Dijo, no, perdónenme, esto, primero tenemos que atender a las mujeres en sus derechos, y obviamente cuando estamos viviendo, y puso como ejemplo fundamental el tema de las concepciones después de una violación. Y dijo, ahí no podemos ser así. Entonces, ¿qué crees, Rebeca? Es un problema que la sociedad y los mexicanos consideramos que Andrés Manuel López Obrador no se está metiendo en el tema directamente, o es algo que requiere que lo estamos viendo, que la aceptación y la aplicación de estas políticas a favor de las mujeres las estamos viendo finalmente en la administración pública, en el resto del gabinete, porque fue muy claro también, ahora con este tema que se desató hace unos días con el tema del aborto, precisamente cuando dijo, perdóname, yo me abstengo. Y muchas mujeres se sintieron ofendidas. Sí, porque además lo dijo, perdóname que te interrumpa este momento, porque además lo dijo de una manera inapropiada. Dice que no es un tema prioritario. Dice, dice, yo quiero que me entiendan, dice Andrés Manuel, que lo prioritario, el mandato que me dio a mí la sociedad, fue para terminar con la corrupción. Pero creo que omite decir en ese momento que tuvo también ese mandato en las urnas de una gran cantidad de mujeres, muchas de ellas organizadas en asociaciones civiles, que frente a Andrés Manuel, frente a Peña Nieto, frente a Fox, frente a todos los presidentes que ha habido, han estado pidiendo un derecho como el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, ¿no? Entonces sí fue, creo yo también, un mandato, y no creo que sea una demanda menor. O sea, es algo que se ha venido posponiendo de los derechos de la mujer desde hace mucho tiempo. Y ahorita te doy ya la palabra, además recordar que incluso en revoluciones profundas, de fondo, que cambian las estructuras socioeconómicas, los modos de producción, que arrebata de manos privadas para entregar a la colectividad los bienes de producción, como han sido las revoluciones sociales, o fueron las revoluciones socialistas, incluso en esas revoluciones como la soviética, pues han tenido que levantarse voces de mujeres como Rosa Luxemburgo y otras que han dicho, ¿y nosotras qué? Esas revoluciones pueden ser muy buenas y apoyadas por las mujeres, pero mientras no incluyan la agenda de la mujer, no va a ser una revolución de fondo que ayude a toda la humanidad a superar sus problemas, ¿no? Nada más quería mencionar. Entonces, fíjate, qué cosa, ¿no? El presidente haciendo y diciendo unas cosas, el gabinete haciendo otras, relaciones internacionales sacando la cara a favor de las mujeres. Qué interesante, ¿no? A ver. Yo creo que, empezando por la postura del presidente de la República, yo creo que la forma en que lo manifestó no fue la correcta en el momento, en cómo se expresó, pero yo creo que es una postura de un presidente de la República, porque gobierna para todos. Gobierna para creyentes, para no creyentes, para los que estamos a favor, para los que están en contra. Y yo creo que esta cuestión del aborto es una cuestión de derechos y que no tiene vuelta de hoja. Se va a dar y se va a dar desde un legislativo, se va a dar. Y tenemos que
acercarnos con las aliadas y los aliados que tenemos. Tenemos aliados en el Congreso, tenemos aliados con la propia Secretaría de Gobernación, que como bien dijiste es la segunda al mando, se podría decir, en lo que es la política interna del país, ¿no? Y ella lo ha dicho muy claro, incluso ella salió a marchar con las mujeres el 8 de marzo y lo ha dicho muy claro, ella va a estar ahí, va a dar la batalla, es una más de nosotras, y ella va a dar la batalla porque los derechos de las mujeres estén ahí. Entonces, esta cuestión, como lo dice Carla, es una cuestión de gobernar con perspectiva de género. Él no se va a meter y no va a ser no es un presidente que imponga su punto de vista en base a lo que él cree o a lo que él piensa. Él podrá tener a lo mejor muy en su interior su propia opinión sobre este tema, y yo creo que en cuanto a que se refiere que no es prioritario, pues yo creo que estos días de gobierno, estos 100 días de gobierno han sido para él las políticas públicas de bienestar las prioritarias, ¿no? Y acabar con la corrupción. Entonces, desde ahí viene. Pero yo creo que dentro del gabinete cercano, de primer círculo, pues tenemos mucha diversidad, ¿no? En cuanto a esto, y como tú lo dices, que son la mitad hombres y la mitad mujeres, pues yo creo que hay mucha diversidad en cuanto a opiniones pero como lo dijo también nuestra senadora, o sea, no vamos a gobernar desde nuestras creencias, vamos a gobernar para todos, tenemos que gobernar para todo un país donde hay una pluralidad y una diversidad de personas y que podemos estar de acuerdo o no, pero los derechos, yo soy de la opinión en lo personal, que los derechos no pueden ir a consulta. Así es. Los derechos humanos no van a consulta, ahí están y se tienen que respetar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer que se respeten. Legislarlos. Legislarlos para que se respeten. Sí van a votación en los órganos legislativos. Pues sí, pero en los órganos legislativos. Pero no se puede someter a una consulta popular o ciudadana. Sí, que yo no recuerdo muy bien cómo fue el procedimiento cuando se dio el aborto en la Ciudad de México. ¿En la Asamblea? En la Asamblea, entonces está ahí donde se tiene que legislar. Y ya lo dijo muy claramente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El aborto va a ir y va a ir la despenalización del aborto va a ir y va a ir en el Código Único Penal. Y va a ser de aplicación para toda la República Mexicana. No podemos tener estados donde tengamos menos derechos las mujeres y en otros haya más derechos. Eso no puede ser posible porque no somos ni ciudadanas de primera ni ciudadanas de segunda. Sí, ya plantea lo del Código Penal único. Ella lo plantea claramente, el Código Penal único, y ahí va la despenalización del aborto. No podemos seguir mandando a mujeres, criminalizarlas y tenerlas presas por cuestiones de que ellas decidan. Aquí tenemos mujeres en cárcel por haber sufrido un aborto, porque además muchas veces ni siquiera se meten a investigar para ver si fue que no pudo retener al bebé, ¿verdad? O el feto o el embrión, y se le vino como se dice, ¿no? Se le vino el feto, ¿no? Y terminó en un aborto. O si fue intencionado, ¿no? Si fue inducido. Muchas veces no se meten a investigar esas cosas. Yo me alarmé al darme cuenta que incluso en Chihuahua hay ahorita en la cárcel una muchachita de 14 años, ¿verdad? Porque tuvo un aborto. Entonces, y me gusta como lo plantea Olga Sánchez Cordero cuando dice, no se trata del aborto en sí, nadie está a favor del aborto, no se trata del aborto, se trata de no criminalizar a las mujeres, no encarcelarlas. Y en ese sentido, si quieren lo comentamos más adelantito, me llamó la atención una propuesta que hubo de un priista que no sé cómo se las ingenia, ¿verdad?, para hablar de las dos cosas al mismo tiempo, o sea, sí la defensa de la vida desde la concepción, y por otro lado no la criminalización de las mujeres que aborten. Así presentó una iniciativa en el Congreso, no sé si usted ya que sea para regular. Que sea para regular. Regular el aborto desde el momento de la concepción. Sin embargo, también es importante partir de que ya la ONU ya hace años, desde los objetivos del milenio, ya se venía hablando, o sea, de los derechos humanos de las mujeres en su derecho a decidir. Pero últimamente ha sido necesario que hicieran esta declaratoria de que el derecho a abortar de las mujeres es un derecho humano. Entonces se oye
partiendo del falso debate que hay ideológico en relación al aborto, se oye, para algunas personas piensan en abortar y piensan en esas imágenes que los medios de comunicación conservadores han hecho o comparten en las redes sociales. O sea, hay un estigma en relación al proceso del aborto, lo que es el aborto. Tenemos años viendo el aborto satanizado, ¿no? Con esos mismos términos, ¿no? Conservadores. Y es un procedimiento que es parte del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, escuchamos, por ejemplo, sí, que aborten cuando son violentadas, cuando son violadas, pero no por placer. O sea, hay forma parte es el libertinaje y va a sacar porque va a abortar. Sí, yo escuché a una persona a la que estimo muchísimo y en un momento dado que estamos hablando del tema, dice, bueno, es que con muchas dificultades aceptó ella la posibilidad de que una mujer tuviese derecho a abortar cuando el embarazo es producto de una violación sexual, ¿no? Pero dice, pero tampoco el extremo es el que quieren llegar de que andan por aquí, andan por allá, dándose la gran vida, salen embarazadas y jijiji, jajaja, porque al cabo voy a abortar. Y digo, nadie quiere abortar. En realidad no hay una mujer, si le preguntas, ¿te gustaría someterte a un aborto? Aún en las mejores condiciones de salud, de higiene, nadie quiere hacerlo. Sí, porque de cualquier forma implica un riesgo para tu salud. Claro. Definitivamente algo usted puede salir mal en el mejor de los hospitales, con los mejores técnicos y con los mejores aparatos para provocarte el aborto, ¿no? Para que tengas el aborto. Claro. Lo cierto es que en estos 100 días me ha gustado mucho el que las mujeres, no nada más en el tema del aborto, en el tema de las estancias infantiles y en el tema también de las famosas... en diciembre. Sí, y también en el tema de las famosas, estos refugios, ¿no? Para mujeres violentadas también en sus derechos, han generado una verdadera movilización, quizás la décima, la 12ª en los últimos 20 años en este país de las mujeres, ¿no? Las mujeres si algo ha trascendido y algo ha significado estos 100 días en el tema de las mujeres, ha sido precisamente las mujeres como protagonistas, sí, que están exigiendo y que están peleando, y otras que están en su papel también diciendo, cuidado, ¿no? Porque a mí no, la concepción, desde el momento de la concepción ya estamos hablando de vida y cuidado con eso. Entonces, las mujeres están de nueva cuenta en la calle y han provocado cambios muy importantes que yo no sé si tengan, incluso la aplicación de las primeras políticas o las primeras referencias en el tema de la mujer y de las niñas en estos 100 días de gobierno, de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno en general, ¿sí? Que han tenido que ver también algunos cambios de lo que se dicen en las conferencias matutinas, de los decretos que se promulgan, y después de las reacciones de las mujeres y de las organizaciones de las mujeres, que nos han dado cambiazos tremendos, y que de nueva cuenta le pegan una de las que siento yo, así una de las más claras dificultades que ha tenido y de las grandes contradicciones que ha tenido esta administración, que es la materia de comunicación social. Sí, porque ahí pareciera ser que de repente hay contradicciones entre lo que dice Andrés Manuel, lo que dicen los funcionarios, lo que finalmente se aplica en los presupuestos y lo que finalmente se tiene que corregir, ¿no? Entonces, qué bueno que las mujeres están en la calle. Eso es muy bueno, eso es muy saludable, porque también vienen consolidando la democracia en este país, pero también le van lanzando un mensaje muy fuerte al Ejecutivo, al Legislativo, de que ya no estamos como sociedad en espera y de acatar al 100% las disposiciones que nos llegan desde arriba. Que estamos observando. Así es, que estamos observando que se están padeciendo. ¿Qué opinan? Sí, así es. Sí, y precisamente cuando escucho a Andrés Manuel o escucho cualquier propuesta del gobierno actual, parto de la confianza. Sé que no todas las mujeres y sé que no todas las personas parten de la confianza. Y tampoco tan bueno. Claro, entonces parto de la confianza, pero siempre manteniendo esta perspectiva crítica, porque no somos paleros. O sea, en mi caso yo digo, yo no soy palera de nadie. O sea, no voy a llegarte a aplaudir nada más porque seas tal o tal persona.
O sea, no, tampoco esperaría eso de mí, para mí, ¿no? Claro, Entonces, claro. Partiendo de esa honestidad, pues reconocemos y tengo la confianza en el gobierno de Andrés Manuel y todos los días siento una emoción enorme de estar viendo situaciones y que mis hijos y los jóvenes vean un gobierno así, ¿no? Al que nosotros estamos acostumbrados o estuvimos acostumbrados, sí bajo las resistencias, pero siempre acostumbrados a no confiar en las instancias, a las instituciones, a las procuradurías, ¿no? Entonces, sí partir de esa crítica y ser muy, muy enfáticas en el punto de que partimos de esa confianza y que la lucha contra el patriarcado y la perspectiva machista es una lucha incansable que no va a terminar porque tenemos años viviendo tras ese lente, ¿no? Entonces, Andrés Manuel no está ajeno dicen los panistas que Andrés Manuel López Obrador, las panistas, algunas legisladoras, opinadoras del PAN, dicen que Andrés Manuel López Obrador tiene ADN machista. ¿Lo tiene? Pues todos los tenemos, todas y todos. Sí. Ahorita estaba diciendo que decías, Andrés Manuel no está ajeno al patriarcado. Sí. Y en efecto, yo he detectado esas, de pronto esas actitudes, por muy demócrata que se exprese y algo, le sale el macho, le sale el hombre, ¿no? Si a uno no sale, si a las mujeres les salen los no machos. sale, claro. Es que crecimos con eso. O sea, fuimos creados en base a eso. Es increíble. O sea, y todavía estas generaciones, mis hijos todavía lo han vivido. Entonces, es difícil, como dice Carla, es una lucha que se tiene que seguir dando. Las mujeres no podemos bajar la guardia. Hemos avanzado lento, porque hemos avanzado lento como país en el tema de las mujeres y la igualdad de género y la equidad. Sí. Pero tenemos que defender lo que hemos avanzado. Sí. Porque si no lo defendemos, si no seguimos pugnando porque luego dicen, es que ya lo quieren todo. Como nos decían el otro día, no, es que las mujeres se están apropiando del partido. Bueno, no es que nos estemos apropiando del partido. Ojalá y fuese así. Estamos defendiendo los espacios que nos hemos ganado a base de trabajo y a base de estar ahí y de luchar hombro con hombro y codo con codo con los compañeros y con las compañeras. En estos 100 días de gobierno, y obviamente pues, va acompañándolo su partido, Morena, desde 100 días. Claro. ¿Qué ha pasado con las mujeres desde el punto de vista político-electoral, dentro de sus partidos? Las mujeres ahí siguen, y lo vemos en la Cámara de Diputados, por ejemplo. No se podrían haber logrado muchas cosas si no tuviéramos una paridad de género en el Congreso. Pues no se pudieron haber defendido, por ejemplo, los temas del presupuesto si no tuviéramos una equidad de género en el Congreso. Pero en estos 100 días, sí. Y específicamente hay estados, creo que ¿cuántos estados de la República van a tener elecciones este año? 5. 5. En 5 estados, ahí podemos hacer un resumen o reflexionar sobre que lo que está pasando en esos 5 estados de la República, en los que durante estos 100 días de administración, los partidos están actuando. Claro. ¿Cómo ven? ¿Qué noticias tienen de la participación de las mujeres en los partidos para ocupar puestos de elección popular? ¿Sí? En estos partidos. Es que es por ley eso. Sí, ya ahorita eso ya están todos, si no nada más Morena, todos. Eso ya lo sé, pero las cúpulas de los partidos no están aceptando. O sea, eso es lo que yo quiero y saber. Y ni que aceptarlo les guste o no. Pero hay sus estrategias. O sea, no, como... ¿Lo hacen por las buenas o lo están ganando por las malas? Partimos de no generalizar, ¿no? Entonces, si bien Andrés Manuel y cualquier mortal estamos inmersos en el patriarcado, un partido político, pues, mucho más, ¿no? Porque pues, surge de una estructura patriarcal, entonces hay las resistencias, ¿no? ¿Por qué? Pues, siguen las resistencias. Sí, como dice Rebeca, estamos ahorita en el sentido de que todo quieren las mujeres, todo, pues hay que cuidar también porque nos van a empezar a discriminar, dijo un consejero del instituto, ¿no? Electoral. Del macho. Sí, entonces no, sí hay que estar, como digo, confiados, pero críticos y observadores. ¿Por qué? Porque también estamos aprendiendo, reaprendiendo. Entonces, también están los lineamientos de paridad, pero hay que ser muy contundentes y muy claros y claras en relación por qué están estos lineamientos por justicia social, ¿no?
discriminando positivamente espacios de hombres en favor de las mujeres. Entonces, eso hay que estarlo como haciendo conciencia todos los días a nuestro, por ejemplo, a nuestro delegado nacional en función de presidente, estarlo acompañando, darle información, estamos aquí, o sea, porque no podemos como esperar nada más que, ¿no? Esperando a ver que nos resuelvan como queremos, sin decir nada y sin aportar nada. Es como cuando somos sociedad civil o estamos afuera, en la participación, la democracia participativa, la participación activa de nosotros, sociedad civil, tiene que ser activa y dando también herramientas, pues no nada más la queja y a ver qué hace, ¿no? Para desde acá criticarte. Pues eso sí. no es productivo. Sí, a mí me parece que sí existe, porque he estado siguiendo muy de cerca el discurso de Andrés Manuel y no de ahora con más dedicación, lo observo hasta los gestos que hace cuando tiene cualquier expresión, y me parece que sí existe un vacío en la formación de Andrés Manuel respecto a lo que es el feminismo, las demandas de la mujer. Tiene conceptos muy arraigados, pero generales, por la justicia, por combatir la pobreza, en contra de la corrupción, apoyar al lado más desprotegido de la población, todo eso, pero cuando se trata de que comprenda que si se habla de pobres, la pobreza golpea más a las mujeres, que a los hombres ya no le entra, ya no llega a ese nivel. Cuando se habla, por ejemplo, el caso extremo es el del aborto, y dice, yo a eso no me voy a meter, yo no puedo entender que hasta por una estrategia política no lo haga, pero ha tocado temas sumamente delicados que le pueden costar mucho frente a la ciudadanía, y le entra y le atora con mucha valentía porque tiene la convicción de ello, ¿sí? Y sabe poner el argumento legal. Por ejemplo, yo no esperaría de Andrés Manuel López Obrador que se pronunciara a favor de la despenalización del aborto, pero él perfectamente podría decir, y creo que aquí le falta más a la misma Olga Sánchez Cordero y a otros miembros del gabinete, para no hablar ya de la sociedad civil, de las organizaciones feministas, que le puedan decir, señor presidente, no tiene ni siquiera que pronunciarse ni a favor ni en contra, ni decir que es algo que lo consultaría con la sociedad, mucho menos, ¿no? Simplemente diga usted que se respalda en los tratados internacionales que ha firmado México respecto a derechos humanos, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un tema mismo que abordamos hace 2 semanas, y que recordábamos el caso de la niña Paulina, que no le permitieron aquí abortar y que argumentaban los médicos objeciones de conciencia. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas el 4 de abril pasado, va a ser un año, emitió una sentencia en la que obligó al sector salud a respetar el acceso al aborto en los casos en que las leyes así lo establecen, ¿no? Como causales válidas, precisamente con el caso de una menor que se inconformó junto con sus padres y llevaron el caso hasta la Suprema Corte porque la niña resultó embarazada y estaba pidiendo el acceso a ese derecho al aborto y se lo negaban. Y el dictamen que emitió la Corte fue muy interesante porque recordó que México ha firmado tratados de carácter internacional. Precisamente el caso Paulina dio pie a que se estableciera la norma 46 de la Secretaría de Salud, donde esta norma lo que establece es que ninguna autoridad, ninguna, tiene facultad alguno para negarle el derecho al aborto a las mujeres cuando las causales así se los permiten en la ley, ¿no? Y que si argumentan algún médico objeción de conciencia, entonces ese médico no lo practique, pero la institución está obligada a darle ese servicio a la paciente, a la víctima en este caso, ¿no? Y si incluso en esa institución todo el personal se negase a aplicar el aborto, las autoridades de esa institución médica tienen la obligación de trasladarla a otra institución donde sí
le garantizaran este servicio. Esto lo estableció la Suprema Corte, y creo que Andrés Manuel perfectamente, así como en otros casos, dice, yo soy un demócrata y soy un estadista, un gobernante que respeta la Constitución, con que diga eso. Como en el caso de no intervención. Exactamente, como en este caso de la no intervención, cuando le pedían que desconociera al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Digo, yo me amparo en la Constitución y digo no. Y puede ser que le cueste eso ante un sector amplio de la sociedad que, con razón o sin razón, influenciado por tanta propaganda, esté diciendo que Maduro es un dictador y que se le tiene que desconocer, y sin embargo se sostienen, ¿no? Y dicen no, yo no tengo esas facultades, ¿no? No es esa la atribución que me da la ley. Entonces, creo que sí le falta ese conocimiento. Creo que incluso no solamente le falta, sino que se ha mostrado como cerrado a ello, y que se muestra mucho también con la sociedad civil, ¿no? Este rechazo a las organizaciones de la sociedad civil, que lo hemos platicado aquí. Y generaliza. Hay organizaciones deplorables que se enarbolan banderas de sociedad civil, y en realidad son corruptas, son deplorables, son hasta ilegales, pero hay muchas organizaciones de la sociedad civil. Son los dos polos que mencionó el profesor Duarte, ¿no? Así es. A mí me gustaría, yo creo que podríamos tener incluso una idea más clara de hasta dónde esta administración, en estos 100 primeros días, escuchen, yo digo administración, no me quiero meter con Andrés Manuel, les digo porque Andrés Manuel tiene su propio estilo, a veces dice una cosa, otro dice otra, bueno, y hace otras cosas, es su estilo de gobernar, está bien, no hay bronca. Pero el gobierno, aparte de esta buena decisión que todo el mundo le aplaudió cuando da a conocer su gabinete, y vemos que el 50% de su gabinete fundamental lo integran mujeres, aparte de esa acción de gobierno, ¿qué otras más ustedes, que están dentro también y conocen la dinámica de este gobierno también, y de todas las instituciones políticas que están alrededor de él, son de destacarse? Sí, que son a destacarse. ¿Qué otra acción de género, que no sea una propuesta, porque pues, propuestas hay un montón, pero acción relacionada específicamente que tenga que ver, para bien o para mal, con el tema del feminismo, del respeto a los derechos de las mujeres? Para bien. Vamos a pensar para bien. Bueno. A ver, ¿qué otras destacarían ustedes? Pues, a ver, por favor. Precisamente haciendo un análisis de los 100 días, no podemos dejar de lado que el día de ayer, ¿no? Fue ya la declaratoria nacional ya de la Guardia Nacional, que si bien vamos viendo, analizando esta acción, para los ojos de todos es algo que bueno, está rompiendo esquemas, porque fueron 32 estados los que aceptaron, suscribieron y dieron la constitucionalidad, ¿no? Unánime. Jamás lo habíamos visto, bueno, no recuerdo que en la historia se haya hecho un trabajo así, ¿no? Que si bien hay muchas críticas a la administración, es una administración que escucha y busca el consenso. Eso para mí es de donde debemos partir, donde parto cuando analizo alguna acción. ¿Y cómo lo bajas para el área femenina? Ahí va. La Guardia Nacional, precisamente cuando se empezó a estudiar, y Rebeca hablaba de las aliadas y los aliados en el Congreso. Ahí la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Igualdad de Género, he estado muy pendiente. No es una comisión integrada, pues claro, por su presidenta Wendy Briceño, pero también aliadas feministas que están ahí pendientes del trabajo y asegurando que proyectos como la Guardia Nacional, una guardia donde va a ser capacitada y donde va a haber unos requisitos de integración de esa guardia que esté en la perspectiva de género. Entonces, en toda esa formación, ¿no? de los elementos y de las dinámicas y los programas, va a estar la perspectiva de género. Entonces, eso es un así quedó dentro de la guardia, de la reforma. Sí, porque estuvieron muy pendientes que estuviera ahí. Carlita, ¿qué significa eso? Que tenga la perspectiva de género. La perspectiva de género, ahora sí vámonos a los convenios internacionales, es
es una visión, ¿no?, de las cosas. Es una visión, entonces, que debemos aplicar en la propuesta, cualquier propuesta de resolución de un problema, un conflicto en México. Y es una visión donde entendemos que, por ejemplo, la pobreza, la falta de empleo, ¿no?, los derechos, no los vivimos igual hombres y mujeres, derivados de esta cultura machista, ¿no?, donde las mujeres, pues, son vistas o catalogadas por estereotipo a ciertas funciones. Entonces, la perspectiva de género nos ayuda a ver el problema, ¿no?, que estamos tratando de resolver desde esa perspectiva. ¿Qué mujeres y qué hombres están padeciendo este problema? Y ir más allá de dividir a las personas entre mujeres y hombres, porque ahí es donde siento que a veces se queda Andrés Manuel. O sea, se queda en esa situación, ya cumplimos, ya dividimos el programa en hombres y mujeres, ya estamos cumpliendo con las mujeres. Claro. No, aparte de eso, hay que analizar las condiciones. Claro. Entonces, si no tenemos esa perspectiva de género en la resolución de ese conflicto, vamos a discriminar. Claro. ¿No sabes cuáles eran concretamente las propuestas que hizo la Comisión de Equidad de Género y que quedaron incluidas en la reforma? No específicamente, pero sí estuvieron muy pendientes en cuestión de que se daría esta visión. Sí, de toda la capacitación, porque van a tener una capacitación en derechos humanos. Y en derechos humanos está incluida la perspectiva de género para evitar la discriminación de acuerdo a las edades. Sí, yo creo, por ejemplo, si lo aterrizamos así a nuestra cotidianidad, lo que tendríamos que entender de una Guardia Nacional que tenga perspectiva de género es que cuando se encuentre con casos, por ejemplo, como los de violencia contra la mujer, no caiga en la actitud que caen los policías de decir, ay señora, váyase a su casa, hombre, ahorita está enojada porque le dieron unos moquetes, pero al rato le van a estar dando de besos. Ya, perdón, váyase a su casa. Sino que se entienda que es un delito el que se cometió contra la mujer y que está en una situación de vulnerabilidad, y si se le permite, si se le deja en manos del agresor, así nada más. Yo quiero entender que es ese tipo no haya de cosas, esa confrontación, ¿no? O que si hay un crimen, un homicidio, pues que tengan los elementos y la formación para darse cuenta si se trató, por ejemplo, de un feminicidio y no como lo que está sucediendo, que aunque estén catalogados como feminicidios, digo, en la ley que exista como tal, a la hora de determinar si se cometió un feminicidio o no, lo clasifican. O la violencia de género, la violencia familiar, por ejemplo, no se puede llevar a justicia alternativa que lleguen a un acuerdo las partes, porque con perspectiva de género entendemos que un problema de violencia familiar deriva de esa desigualdad en el interior de las familias, donde el agresor, o generalmente el agresor, que es quien ejerce, se puede decir, el control o el poder en la familia, tiene un rango de autoridad, entonces no pueden acordar nada porque no están en igualdad de condiciones. Eso es tener perspectiva de género. A que si generalizamos y decimos, es un problema de familia, vamos a que lleguen a un acuerdo. Si se hace eso, pues no se tendría esa o cuando hay un pleito entre ellos que nada más lo consideran como lesiones, ¿no? Sí. Que una pareja, un matrimonio, o amancio, lo que sea, se enojan, discuten y se llegan a la violencia y no se ve esta situación dispar, ¿no? Y se ve nada más, por ejemplo, se le acusa o se consigna el delito como lesiones. Solamente. Nada más. Y no se ve lo que hay detrás ahí en cuanto a agresión de género, ¿no? Me imagino que son este tipo de cosas los que tendría que contemplar la Guardia Nacional, ¿no? Ok, entonces esa podría ser, entonces ya viéndolo así, pues sí, efectivamente, puede ser una acción que lleve o una reforma que nos mejore sustancialmente la calidad de vida de las mujeres y de las niñas. Y ahorita hay un trabajo pendiente con las leyes secundarias, ¿no? Esas leyes secundarias, a mí me llamó mucho la atención, la ley sobre el uso de la fuerza, que también es un compromiso, y por ejemplo como sociedad podemos incidir y ya ves, tenemos un parlamento abierto,
y cualquier persona puede comunicarse a través del correo con los legisladores, con las legisladoras. En este caso, pues nosotros estamos en comunicación permanente con la Comisión de Igualdad de Género, aportando, preguntando, si bien no es inmediato, ¿verdad? Pero a veces sí, o sea, dependiendo el caso, ¿no? Claro. Cuando están en discusión de una ley, pues están atentas, y eso lo hemos visto, y eso es muy... muy esperanzador, porque jamás, bueno, yo jamás dentro del activismo se había dado esa apertura, ¿no? que con la que contamos, y no precisamente por ser de Morena o por estar apoyando a Andrés Manuel o la administración. Creo que aquí la apertura se ha dado a todos y a todos los grupos, hasta el corte conservador, que están ahí, también pues están incidiendo, y a la vez en ese contacto se dan cuenta a veces de que esas propuestas no van, ¿no? Porque contravienen los derechos humanos. Ustedes que hagan en el saldo de estos 100 días, que digan, bueno, si por las vísperas vemos lo que viene, ¿qué es lo que concluyen que se debe de hacer? ¿En qué trabajarían ustedes para garantizar o tratar de garantizar que los gobiernos emanados de Morena o de la Cuarta Transformación realmente lleven implícita la agenda femenina? ¿Qué es lo que habría que hacer ahorita? Por ejemplo, ustedes digan, ¿qué demandas hacen falta que se consideren en los programas? Sé que trajeron ustedes durante un tiempo, no me acuerdo cómo le llamaban, ¿no? Un folleto donde hablaban de las demandas de las mujeres en la campaña. Sí, no, el protocolo, no, las otras, las 10 peticiones. Ya, sí, los carteles, sí. ¿Cuáles serían para ustedes las fundamentales que hay que impulsar? Sobre todo considerando que aquí estamos entrando a un proceso electoral que desemboca el 2 de junio en las urnas, y qué es lo que ustedes le ofrecerían también, o sea, qué es lo que hay que hacer, pues. ¿Sí? Porque se queda uno como ya está ahí el gobierno de Andrés Manuel, y qué bueno, ojalá haga las cosas bien, pero yo estoy segura de que muchas mujeres conscientes, organizadas, que saben qué es lo que se necesita hacer, y es lo que estamos pidiéndoles a ustedes que nos digan, y que no, pues aquí nos quedamos cortos, o aquí nos estamos quedando rezagados, ¿qué cosas? La participación de Carol, pues, en el Instituto de Formación Política. Sí, claro, bueno, eso sería ya dentro del instituto al que pertenecemos, ¿no? Que es Morena. Dentro de nosotros hay un instituto de formación política que va a venir a formar a todos los militantes dentro de nuestro partido, y que va a venir con esta perspectiva de género también, y donde va a permear lo que es el proyecto y la ideología de nuestro partido. Pero yo creo que como sociedad, las mujeres tenemos que organizarnos independientemente de qué partido pertenezcamos o simpaticemos. Como sociedad civil, las mujeres tenemos que seguir incidiendo y tenemos que seguir pidiendo, exigiendo a la autoridad que se respeten nuestros derechos, que se amplíen nuestros derechos, y a nivel nacional yo creo que vamos en estos 100 días de gobierno, yo creo que faltan muchas cosas por hacer, es muy poco tiempo, son 6 años de un gobierno que apenas está empezando, que está, yo creo que todavía está dentro de la revisión y el análisis de dependencia por dependencia, y como dice Carla, yo siempre estoy también partiendo de la confianza hacia el presidente de la República, pero sí también con esa visión crítica de que hay cosas que tal vez no nos gusten cómo se dan o cómo se dicen o cómo se implementan, y también nos da confianza el hecho de que ha rectificado y ha cambiado el curso de algunas cosas, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que sí es esperanzador el panorama para nosotras las mujeres dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ya en lo particular en cada estado, pues cada estado, las mujeres también tenemos que estar ahí incidiendo, estar participando en la vida política, tal vez no desde un partido político, pero sí también desde la sociedad civil, y acercarse a estos organismos políticos que se abren hacia la ciudadanía, pero con esa conciencia, ¿no? De buscar el bien común, de buscar el bien social. Y yo creo que también dentro de estos 100 años de gobierno, todos los programas
Sí, 100 días, yo perdón. también estaba diciendo 100 años. 100 días de gobierno, se ha demostrado y los programas que ha implementado Andrés Manuel, si bien es cierto, no van dirigidos directamente a las mujeres, pero van dirigidos al 50% de la población, que es las mujeres, ¿no? Y van dirigidos a todos, las becas para estudiantes, que también son para mujeres, las becas a los adultos mayores, que también son para mujeres, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que también son para mujeres. Ahí, sí, es cierto, Andrés Manuel no hace una distinción entre esto es para hombres y esto va dirigido especialmente a las mujeres, pero estos programas van dirigidos y son apoyos que también las mujeres se van a beneficiar. Pero hay realidades diferentes. Yo sé que hay realidades diferentes. Por ejemplo, becas. Bueno, parejito, qué bueno, está bien, y que les llegue. Pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta nosotros como periodistas? Por ejemplo, hablábamos la vez pasada del embarazo temprano. Y cuando un par de jóvenes se embaraza la mujer, pues es ella la que sale perdiendo. Entonces ahí también hace falta una política pública con visión muy clara de género, sabiendo que de un muchachito y una muchachita que se hicieron novios y tuvieron relaciones y salió embarazada la niña, pues no es la misma carga. Entonces sí se necesita, primero, el programa de orientación, de educación, de prevención del embarazo, pues a ambos, ¿no? Hombres y mujeres. Pero luego, si ya resultó que la niña se embaraza, pues ahí necesita un apoyo especial y sí se requiere un presupuesto, sí se requiere personal en el gobierno, ¿verdad? Y se requiere un respaldo importante para esas niñas, porque esas niñas son las que van a dejar de estudiar, se van a convertir en mamás prematuras y se les va a cancelar gran parte de desarrollo, de crecimiento futuro. En el mejor de los casos se le va a posponer, le va a costar más tiempo a ella lograr sus metas, ¿no? En el peor de los casos, y que suele suceder, pues se va a quedar con una situación muy difícil. Muy difícil. Pero aparte, los programas de prevención también, los programas de educación hacia los jóvenes, que también no esperemos que todo no lo vaya a proporcionar el gobierno, ¿no? Y yo creo que también aquí los gobiernos estatales tienen que tomar la parte que les corresponde a ellos en estas campañas de prevención, de educación a jóvenes desde la secundaria, pero es ahí donde nos enfrentamos con esta parte conservadora, donde no dejan entrar muchas veces este tipo de educación sexual a los jóvenes, que porque bueno, ya les das ideas, yo creo que también ahí es parte de modificar estos planes desde la escuela para padres también, porque también está para los padres el también estar ahí, el incidir de estar pendiente de los muchachos. O sea, hay padres que a mí me tocó en la secundaria que ni siquiera a la firma de boletas iban. Claro. O sea, dejan a los muchachos a que hagan lo que ahí se van y ya están en secundaria y ya los sueltan. Entonces yo creo que también viene ahí esta cuestión de Andrés Manuel donde la sociedad también se tiene que involucrar en que si queremos salir de este problema social, que por ejemplo en este caso específico son los embarazos de adolescentes, pues los padres de familia también tenemos que poner de nuestra parte e incidir, y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Claro. Entonces ahí también hay que meternos a revisar también qué está haciendo el Instituto Estatal de la Mujer para prevenir el embarazo adolescente en las niñas. ¿Qué está haciendo el Instituto Municipal de la Mujer para prevenir el embarazo en las niñas? Entonces todo eso también tiene que ver. De ahí viene toda esta cuestión del presupuesto, que cuando se iba a quitar el presupuesto, que para los programas de mujeres y eso, pues sí, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué resultados han dado estos presupuestos que se han encaminado a estos programas para mujeres? ¿Qué presupuestos han dado? ¿Qué resultados se han palpado, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay que incidir en todos estos espacios. Sí, yo coincido con muchas cosas con las que está diciendo, pero en el caso concreto de las mujeres, como lo son los casos también muy señalados, en donde existe una diferenciación, un abuso, una abierta discriminación hacia otros sectores también de la sociedad, como vienen siendo, por ejemplo, las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, los grupos indígenas, o sea, tenemos las mujeres trans, toda la diversidad sexual.
hay cosas que son muy concretas y muy específicas en donde sí se deben de ser muy claros los señalamientos y las declaraciones que se hagan en las acciones de gobierno para las mujeres en particular. Porque ahorita nos hemos enfocado nada más a la cuestión del aborto fundamentalmente, pero, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con una atención adecuada dentro del mismo sector de la salud, en el caso de los abortos, por ejemplo, las mujeres requieren también de políticas públicas en materia de salud específicas que atiendan específicamente las necesidades de su organismo biológico, independientemente de cómo pienses y cómo te desarrolles. Biológicamente tu cuerpo como mujer requiere también cierto tipo de atenciones y técnicas y especialidades que en este momento no se han tocado. Seguimos con las graves deficiencias que nos dejaron en herencia estas administraciones neoliberales y que definitivamente también tienen que ser atendidas y no hemos visto hasta el momento en acciones, ¿sí? En declaraciones hemos escuchado mucho, pero por ejemplo. Y en el caso de la seguridad pública, es atroz lo que le está pasando a las mujeres. No, y no nada más en el caso de violaciones. Estamos hablando de lesiones, de desapariciones forzadas. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de delitos, ¿sí? Que tienen como principal victimaria a la mujer y a las niñas de este país. Entonces, en ese sentido, no le puedes lanzar un mensaje claro a las mujeres en un arranque de gobierno que yo obviamente entiendo que hay infinidad de problemas que está heredando esta administración, pero cuando menos a decir, no lanzar mensajes en el que de repente las mujeres ven que en el caso de los refugios no hay presupuesto para los refugios. Pero ya no hay un programa de emergencia, de hecho. Sí, pero ¿por qué surge ese programa de emergencia? Porque hubo esa presión porque hay de la una presión de la sociedad. Sí. Ese es el problema. O sea, por un lado, qué bueno que están pasando este tipo de situaciones, porque entonces ya los ciudadanos nos estamos dando cuenta de que cuidado, porque voy a estar al tanto de a ver qué cosas de esta administración me pueden afectar para estar listos y protestar. Y solamente protestando a lo mejor logro que no me haga que no me haga retroceder. Son cosas, por ejemplo, el caso, me retiro tantito del tema, el caso de la vaquita marina. Estábamos ayer y estos últimos 4 días estábamos hablando del enorme fracaso con el tema de la vaquita marina y los pescadores ribereños de la región del Alto Golfo de California, y que se les había paralizado los recursos de apoyos para estos pescadores desde diciembre. Hoy en la mañana ya se anunció. No, sí, ya a partir de ayer estamos repartiendo una cuanta de recursos. Claro, ¿por qué? Porque protestaron los pescadores y sus familias. Ahí están directamente afectadas, pues quién sabe cuántas mujeres, ¿verdad? En fin. Sí, siento que debe ser más claro. Más específico. Por ejemplo, ahorita volvamos al programa de jóvenes, ¿no? Construyendo el futuro. Ahí sería muy importante ver, sí, son jóvenes, son mitad y mitad, pero ¿cuántas mujeres realmente tienen la oportunidad de acceder al programa y cumplir todos estos requisitos? Si tienen a un bebé a los 15 años, si son encargadas del cuidado de sus hermanos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que la perspectiva de género debe distinguir para darle mayor apoyo. Claro. Si hay presupuesto destinado, por ejemplo, para esto. La pregunta aquí, me lo llevo de tarea, es que si dentro del mismo programa Construyendo el Futuro hay esa diferenciación de los casos de las mujeres que son madres. O derivan de otra parte presupuestal para ese universo de mujeres que no pueden acceder a esa beca. Y en relación pues a los feminicidios, sí, o sea, ¿cómo está ya el plan de emergencia? ¿No? Que la misma secretaria de Gobernación está liderando. Ahora vemos también la construcción, la designación de la directora de mujeres, que fue un proceso. ¿Cómo la vieron eso, sí, a la que quedó? Pues ahora sí que quienes estaban en la terna eran las mujeres que hubiera quedado, de veras hubiera sido también, ¿no? Llenaba el perfil, los requisitos. Sí, porque tenían más que nada una formación de políticas públicas y en derechos humanos de las mujeres. Y aparte tienen su trabajo, ¿no? De calle y su trabajo de antes. Unas, tal vez, por ejemplo, como Guzmán, Nadine, que quedó como directora, ella pues tiene esa perspectiva de realmente
realmente de que el instituto funcione como debe funcionar, y eso nos da una esperanza y una seguridad de que por fin los institutos van a hacer lo que deben hacer. Sí. Y la otra es de que sí, quedó esa terna, pero esa terna también va a tener sus funciones, no quedan, bueno, muchas gracias por participar, adiós. O sea, quien se va a encargar de la CONAVI, la encargada de revisar y determinar las alertas de género, pues es nuestra querida Candelaria Ochoa, que es una reconocidísima activista académica que sabe las mujeres en todo su universo de condiciones, ¿no? De interseccionalidad. Claro. ¿Y cuál fue la respuesta que tienen ustedes como feministas a la designación de esta magistrada? También esta semana finalmente se define el tema de la ministra que va a entrar finalmente a la Suprema Corte de Justicia, de una terna que en donde también Andrés Manuel López Obrador, respetando la paridad de género, dijo, bueno, ahí le van 3 mujeres. No, y pero tenía que ser mujer porque, porque iba a sustituir a una mujer. Por una mujer, sí, a final de cuentas. Pero que en su comparecencia ante el Senado para exponer sus puntos de vista sobre temas que le plantearon los senadores ahí, pues abiertamente dijo, yo estoy a favor de la vida, y la vida de nueva cuenta desde el momento de la concepción, pero bueno, ya después como que dijo, ay, pero bueno, las leyes son muy claras, y, o sea, estamos hablando de temas femeninos específicamente, de interés fundamental para las mujeres, obviamente para el resto de la sociedad también lo es, pero en este caso, pues ¿qué expectativa tienen de una ministra que llega y expone esto en un tema que es fundamental para los movimientos feministas en el país? Bueno, nada más comentar que este es el resultado del falso debate del derecho a la vida. Vemos a Lili Telles, ya lo comentamos, o sea, vemos a estas declaraciones. Entonces, es ahora sí que estar muy observadoras, ¿no? De estos personajes, de estas funcionarias que están representando a la población y no nada más de acuerdo a sus creencias, ¿no? A sus ideas muy personales de ver la vida, sino a que realmente apliquen y respeten los acuerdos ya y el trabajo de años que está en las leyes, ¿no? Entonces, sí creo aquí, pues, sí fue desafortunado, pero en este caso yo creo que hace falta trabajar con esta ministra. Ya no le seguí yo la huella, ¿no? Sí, pero ahí está. Pasó. Es otra acción concreta en donde de alguna manera está vinculado. No te lo esperas tú en la cuarta transformación, esos conceptos. Cosas, pero así están, ¿no? Así están. Bueno. Sí. Bueno, hablabas tú de Nadine Gassman, que quedó en el Instituto Nacional de la Mujer y que en efecto tiene una trayectoria tremenda, ¿no? De conocimientos y que tiene un amarre perfecto con todo lo que creo que para nosotros es una gran esperanza, que son los tratados y los convenios internacionales. Porque ante un caso que se pudiera llevar a la Corte y se impusiera un criterio así ultraconservador como el que dejó ver de pronto la nueva ministro, pues sale la posibilidad de que la misma mujer saque la casta y diga, hey, ahí están fallando, y con respaldo en lo que dicen los convenios y los tratados internacionales, siento mucho que tú pienses así, pero tú tienes que respetar la ley, ¿no? Bueno, muy bien. Y en otros casos, por ejemplo, no sé si ustedes tienen el conocimiento de cómo viene en el programa de la Cuarta Transformación, pero la vez pasada nos quedamos pendientes de ahondar más en un tema que es todo del mundo laboral y los derechos de las mujeres, porque estamos muy atrasados en México, por ejemplo, en cuanto a los permisos especiales para lactancia en las madres trabajadoras, ¿no? Que ya en otros países, dentro de la jornada de trabajo, pues a las mujeres les permiten acortar su jornada laboral para que puedan atender a sus bebés y amamantarlo, ¿no? Se hacen muchas campañas de que en México se ha dejado de dar leche materna a los bebitos, pero no se considera que una gran cantidad de mujeres ya se han incorporado al trabajo y no puede con los horarios de las jornadas laborales y la atención de los bebés, entonces tienen que darle leche artificial, ¿no? Leche de polvo. Y luego también está el problema de
estos de, ¿cómo le llaman? La prestación de derecho de invalidez por maternidad. De incapacidad. De incapacidad, la incapacidad. Incapacidad materna, que también es muy reducida en México, ¿no? Hay países, yo me quedé con los ojos cuadrados cuando veo que hay países donde tienen derecho hasta de 1 año, incluso de 2 años, con sueldo pagado para que estén haciéndose cargo de sus bebés, y que este derecho alcanza también a los hombres, ¿no? Asuman la paternidad responsable desde el inicio y puedan hacerse cargo de la crianza del bebé. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y conocí historias tan bonitas en las que se ponían de acuerdo la pareja y decir, sabes que como este año a mí de la empresa me van a estar pagando mi sueldo completo, ¿no? Por la maternidad, piden tú también tu permiso, que te lo paguen, para poder yo aprovechar el tiempo de hacer mi maestría, ¿verdad? O terminar mi tesis, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, que parece que están a años luz en México, ¿no? Y yo no sé, pero a mí me gustaría mucho que avanzara un andamiaje de carácter jurídico en México, no para que el día de mañana o al terminar el sexenio ya tengamos una Suiza, una Noruega, una Islandia, pero sí para que se modifiquen más las leyes, acortando esta desigualdad tan grande que tenemos, ¿no? Hay estados donde los que se pudiera hacer, hay gobiernos que si tienen voluntad pudieran convenirlos con algunas empresas incluso, ¿no? Si no hay las posibilidades económicas para que se establezca como una ley nacional ya, pero sí trabajar en ese sentido, un gobernante con más sensibilidad social, un López Obrador a nivel nacional, no sé, otros gobernantes en los estados o municipios, que en concreto con las empresas estableciera acuerdos para que a sus trabajadoras les permitieran reducir jornadas para que amamantaran a sus hijos, a las trabajadoras madres, o que les ampliaran los plazos más allá de lo pichicata que es la ley, ¿verdad? Para que puedan gozar de licencias de maternidad más amplias. Este tipo de cosas, por ejemplo, creo que hacen falta, ¿no, Rebeca? Sí, yo creo que, como lo decía hace rato, las mujeres no podemos decir ya ganamos porque ya tenemos paridad o ya ganamos. No, las luchas de las mujeres tienen que seguir y definitivamente deben de venir todos estos cambios donde se nos amplíen los derechos, donde se nos amplíen se nos facilite la vida de las mujeres después de tantos años que seguimos batallando para poder avanzar, ¿no? en igualdad de condiciones que los hombres. Y yo creo que sí, eso falta voluntad política, como tú dices, y falta que lleguen este tipo de gobernantes y de legisladores a los congresos, tanto locales como el Congreso de la Unión, para poder venir a implementar estas nuevas reformas, porque todo esto tiene que ser mediante legislar. Es legislar en favor de las personas, es legislar en favor de las mujeres, es legislar en favor de los niños y las niñas, y yo creo que ahí va encaminado también este Instituto de Formación Política que encabeza Morena dentro de nuestro instituto, de venir a educarnos para decirnos por esta línea nos tenemos que ir, eso es lo que nos hace falta en México, estas políticas públicas con esta visión progresista, y eso es lo que necesitamos para avanzar como país, porque eso es lo que se necesita para avanzar como país. Yo creo que en este momento coyuntural estamos teniendo un presidente que está tratando de sacar al país adelante con sus políticas públicas, con sus apoyos, acabar con la corrupción, acabar con esta cultura que tenemos de corrupción, porque no nada más son las autoridades, sino también somos los ciudadanos, porque es un binomio, pues no nada más es de allá para acá, sino que nosotros lo aceptamos. Entonces, una vez dado eso, ya viene lo demás, empezar a ver más allá, ¿no? Porque esto no nos deja avanzar, esta corrupción no nos deja continuar, no nos deja ir progresando como país. Entonces, una vez que eso vaya avanzando, yo creo que también van a venir este tipo de reformas como las que tú comentas, estas legislaciones. Lo vimos con la recuperación de este dictamen que sacaron de la OIT al principio, cuando de la Organización de los Trabajadores, que este decreto que tenían ahí empolvado, no me acuerdo qué número, que fue un logro, ¿no? Que lo sacaron.
Entonces, imagínate, de no sé cuántos años dijo... La libre sindicalización. Exactamente, eso. Entonces, que ahí estuvo en el Congreso empolvándose, era ya, que ya lo tenían que sacar. Y bueno, llega a esta legislatura nueva y que dice, vamos a desempolvarla, la sacamos y ya vamos para darle para adelante, para que avance esto. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sí son esperanzadoras, ¿no? Y que se pueden ir dando. Oye, Rebeca, pero fíjate que lo que son las cosas, yo te estaba riendo porque estaba escuchando tanto ahora como a ti, estaba escuchando pues este discurso a favor de que las cosas cambien, de que las cosas se modifiquen, de que existan legisladores, de que existan gobernantes que entiendan que se tienen que abrir finalmente a la posibilidad de integrar cada vez a las mujeres más en toma de decisiones a través de asignaciones como representantes populares o como funcionarias, directoras de alguna institución que esté relacionada con la toma de poder en los gobiernos municipales, estatales o federales. ¿Y qué pasó? Y que los partidos políticos, es que estoy disfrutando, porque me estaban diciendo el contexto y yo siempre, ya saben, o sea, a mí no me gusta nada. Y lo que pasa es, y es que es más sabroso finalmente cuando uno ya dice, y se trata de eso. Y como yo hace rato también preguntaba este tema de cómo estaban los partidos políticos asumiendo estos 100 años en relación a que debemos de cambiar. ¿Sí? Ya lo decretamos, 100 años. Tanto están diciendo 100 años que les van a dar la razón a toda esta campaña de que López Obrador se quiere reelegir. Nosotros queremos, pero no. ¿Y cómo los partidos están tomando esto, no? Deben de estar modificando y este mensaje a favor de las mujeres y respetarlas y hacerlas que participen más. Pues bien, lo que pasa es que acaban de publicar en el periódico La Jornada Baja California una nota de Jorge Ley que dice lo siguiente. A ver qué les parece esta buena noticia para las mujeres en Baja California, o al menos la de Tecate, la de Tijuana. Okay. El Partido Movimiento Ciudadano presentará el próximo 22 de marzo como su candidato de Tijuana a Fermín García, quien está ligado con la religión cristiana, en donde encabezó durante 16 años los trabajos del Grupo Unidad. A través de una llamada telefónica, Jorge Ley confirma, pero platica con García, y le confirma que sí, que efectivamente. La verdad es que será una gran oportunidad para convertir a nuestra querida ciudad de Tijuana en un mejor lugar. Y aquí la concepción de un candidato que pertenece a una religión, evidentemente, aunque digan que no, y pues ahí está el Partido Encuentro Social para confirmarlo, y tantos partidos que se promueven desde la Iglesia Católica o desde la Iglesia Cristiana en este país, pues han aplicado políticas públicas a favor de sus muy particulares concepciones del mundo desde el punto de vista religioso, y que después se los quieren imponer pues al resto de los ciudadanos. En el caso, bueno, es que si estamos hablando de que estos partidos parece ser que entonces que no entienden, para el primer lugar que se debe de tratar de buscar, respetar, tienen derechos como mexicanos, pero desde el punto de vista religioso, si estos partidos están postulando a personas que pueden entonces aplicar políticas públicas diferentes. Cristiano, y lo ha dicho, es creyente. Sí, yo lo sé. Incluso utiliza mucho lenguaje. Y precisamente por eso a lo mejor yo puedo entender, si soy malo, si quiero pensar mal las cosas, pues también porque no quiere hablar sobre el tema del aborto, ¿verdad? O sea, cuidado, ahí podemos entrar a una polémica en la que yo no quiero entrar, pero, de nueva cuenta, tampoco estamos hablando, sí, no, es que yo quiero hablar sobre el tema del aborto, ya públicamente yo he estado, ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, pero el tema es que de nueva cuenta, los partidos políticos están recurriendo a ideologías de carácter religioso que quieran que no, pueden afectar, ¿sí?, directamente los derechos y los intereses de las mujeres en Tijuana, en el caso concreto, en caso de que lleguen a este tema. Tenemos un Congreso que en este momento, por cuestiones totalmente religiosas y morales, ¿sí?, están imponiendo una agenda desde el punto de vista legislativo en materia de aborto. Claro. Sí. ¿Quién asegura que si este hombre, con todo lo raro que está el ambiente político en Tijuana y en el resto del estado, llega a la presidencia? Porque aparte es una congregación religiosa de enorme presencia en Tijuana en los últimos 30 años, y lo dice la nota. Y que en un momento determinado puede llegar y puede aplicar ese tipo de políticas que directamente afectan. Estoy especulando, claro. pero el punto es cómo los partidos políticos todavía no entienden esto. No entienden que se tienen que hacer a un lado, ¿sí?,
creencias religiosas que pudieran llevar en un momento determinado a asumir políticas públicas que son contrarias a lo que dice la Constitución en su artículo 1 constitucional. Sí, la laicidad. A lo mejor me estoy poniendo demasiado No, pues, el coraje, pero... Sí, lo que pasa es que pueden ser creyentes o no, en lo particular, en lo personal, pero como gobernantes pues tienen que respetar el Estado laico. Esa es la cuestión, ¿no? No es nada más los partidos políticos, esto es muy criticable porque es una institución pública, ¿no? Donde está repitiendo lo que en corto escuchamos, ¿no? Claro. Es cristiano, debe ser buena persona. No es creyente, eso no es de confianza. Y creo que es muy importante cuestionarnos y ampliar, ¿no? Esta visión, porque no podemos mencionar como una característica positiva de una persona el que sea creyente o el que sea... El que sea musulmán, el que sea cristiano, el que sea judío, el que sea... Benito Juárez era creyente, ¿no? Así. Y es el presidente que más impulsó y estableció a nivel de Carta Magna el Estado laico, ¿no? Sí, así es. Pero desafortunadamente en este país son las excepciones de la regla. Sí, desafortunadamente, ahorita, ¿no? Sí, y me vino a la mente algo con los niños, ¿no? O sea, en la escuela, hay niños, mi hijo tiene serios conflictos, ¿no? Porque yo hablo de libre pensador y ya está siendo estigmatizado, ¿no? De que le dan historias que se lo van a llevar los ángeles al infierno y cosas así. Entonces, tienes que ser muy claro, ¿no? Y también que no, una persona no es mejor ni peor por el hecho de que seas creyente o no, o sea, así, claro. ¿no? Y ya, sino tus acciones hablarán por ti. Pero no, o gobiernos que entregan las llaves de la ciudad Sí. a congregaciones y hasta Dios le entregan las llaves de la Así ciudad. es, lo han hecho. O crean comisiones de asuntos religiosos, ¿no? Así dentro de los cabildos, o sea, dentro de los ayuntamientos. Como vemos ahorita a nivel Dentro de los nacional. congresos, dentro de los Así de congresos. los congresos, ¿verdad? Aquí hay un cabildo. Aquí en el Y cabildo. en el totalmente. Congreso. En el Congreso las hay. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y estas situaciones de cuando se imponen intereses político-electorales y los metes con la religión, pues efectivamente a quienes primero les pegan es a las mujeres. Claro. Porque, con todo el respeto a las religiones, pero vean cómo la inmensa mayoría de las religiones se refieren a la función que deben, a la función cristiana de la mujer, a la función musulmana de la mujer, a la misión judía de la mujer, a la función budista de la mujer. Servir. Cualquier religión. Servir a... Estábamos leyendo ayer las primeras acciones de Ayatollah Khomeini. Y a veces nosotros pensamos que estamos muy lejos de ello, ¿no? Pero hay cosas en las que, híjole, casi parecemos talibanes, ¿no? Y están leyendo que la primera revolución, la primera acción de Ayatollah Khomeini, todo el mundo esperaba que, como lo anunció como una revolución, pues que entonces iba a decidir, por ejemplo, que el gasto, la renta petrolera, ¿no? Pues que una parte importante de ese recurso lo iba a destinar para combatir la pobreza, que igual que México, pues andaba con 50% de la población en condiciones de pobreza y miseria. Y no, la primera decisión que tomó fue echar abajo lo que allá le llamaban ley de la familia, para cambiar la edad nupcial de las mujeres. Y la edad nupcial de las mujeres, la edad en que podían casarse y entrar, así establecen su ley, al mercado del matrimonio, podía ser antes a los 16 años, pero con el Ayatollah Khomeini bajó a 8 años. O sea, ya por ley él puede permitir que a los 8 años se casen, las niñas, claro, se casan con adultos, ¿verdad? Con hombres que les llevan muchísima edad de diferencia. Y luego la otra, pues fue la obligación del velo. Y me acordé por una caricatura que me gustó mucho, donde ponen a Lili Telles diciendo, ¿qué trapo traen aquí? Y ella trae su trapo de talibán aquí, ¿no? De esas mujeres que la hacen. La alianza que haces con el agresor. Sí, claro. sí. Como víctima hacemos esas alianzas y nos invisibilizamos, ¿no? Entonces, Así bueno, es. pero creo que reconcentrándonos en el tema,
Es que nos fuimos ya. Se necesita de veras mucha fuerza dentro de Morena, fuera de los partidos, en la sociedad, en todas partes, para poder impulsar la agenda femenina. Yo llego a esa... Creo, tú mencionabas al principio que tuvieron que presionar y muy fuerte para cambiar el presupuesto. De esto, por ejemplo, ¿cómo estuvo? Habían propuesto un presupuesto federal que golpeaba los intereses de las mujeres. Así fue, ¿no? Sí, y esa fue una muy mala señal. Hubo mucha confusión por Carlos lo conoce más porque habla del anexo 13, que va para lo de los institutos de las mujeres y todo eso, pero en las redes feministas en las que estamos, pues las mujeres de todo el país se organizaron, hicieron protestas afuera del Congreso, presentaron posicionamientos, y con esta política que tiene ahora el Congreso y sobre todo la Comisión de Igualdad de hacer un Congreso abierto, pues se abrieron las puertas y bueno, y se logró modificar ahí un poco el golpe. Sí, claro. Que pareciera que era la forma en que estaba actuando el legislativo, porque luego se dio con los discapacitados, luego se dio con el grupo de actores ese problema sigue, ¿eh? El recorte de la cultura, el arte y la cultura fue muy fuerte también. Entonces sí, pero sí las mujeres realmente sí estamos muy atentas a lo que está pasando a nivel nacional, y con ahora que estamos inmersas en una red nacional de mujeres, pues sí, en cuanto con las redes sociales ya todo es más rápido, ¿no? Y entonces te puedes accionar más rápido. ¿Cómo se llama la organización en la que está? Pues nosotros estamos dentro de es una red feminista. Así se llama, Red Nacional de Mujeres. Que organiza, ya tiene años organizando los congresos feministas. Y se han ido posicionando, bueno, con las redes precisamente, como un frente nacional feminista. Entonces incluye mujeres de todos partidos y todo. Sí tiene un corte así como de origen priista, ¿no? Que las mujeres priistas como se han empoderado, se han manifestado ya cosas que a veces el partido igual no reconoce. Entonces ha sido necesaria esta organización y ahí entramos las demás, porque de los partidos pues tienen sus resistencias. Y precisamente esta lucha es porque estamos en el entendido que nadie en el Congreso, bueno, hay feministas muy conscientes, muy claras, ¿no? Pero todavía esa tendencia a generalizar, y una ley o un presupuesto sin perspectiva de género es discriminatorio. Entonces siempre argumentaban que decían, no, pues es que esto va para hombres y mujeres, no, pero tienes que especificar, ¿no? Entonces esa fue la batalla y la lucha, porque había, por ejemplo, presupuestos destinados a acciones muy específicas en función del empoderamiento de las mujeres, y se redujo o en otros se eliminaba, y argumentaban, no, es que eso va también para las mujeres porque se van a dar, por ejemplo, becas para el bienestar. Entonces, ahí es donde están, no es lo mismo, sí van a estar dentro, pero entonces, pues esa lucha es la que se va a dar aquí en el Congreso, se está dando, y esperemos que el próximo Congreso se dé más fuerte y haya más conciencia en ese aspecto. Pero... Sí. Pues creo que lo que está diciendo es lo que no se puede confiar. No te puedes dormir en tus laureles y decir, ya hice mi trabajo en las urnas. No, porque esta mentalidad del patriarcado atraviesa todo, incluido la izquierda más izquierda que llegue al poder, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, como mujeres, pues tenemos esta perspectiva, ¿no? De la condición de las mujeres, pero también no tenemos una discapacidad. Entonces, perdemos también el sentido de lo que es vivir con una discapacidad. Por eso necesitamos escuchar y estar de la mano con la sociedad que vive, ¿no? La desigualdad, la pobreza y todo desde una discapacidad. Entonces, es mujer, claro. Y aparte, pues, en este caso pudiera ser también con una discapacidad, claro. o las personas que están en reclusión, cómo viven sus derechos. Claro. Entonces, pues sí es importante esa perspectiva de género, pero también una perspectiva interseccional donde
sabes que hay mujeres y hombres que viven en distintas condiciones, pero también hay mujeres que viven esa doble o triple discriminación, ya sea por ser indígena, por ser tener alguna discapacidad, por no haber, ¿no? Ya te vas reduciendo tu margen, ¿no?, de oportunidad. Sí, es que en cualquier ámbito que pongan, no es lo mismo un preso, un hombre en la cárcel, que una mujer en la cárcel. La mujer en la cárcel sufre mucho más esa situación por muchas condiciones, empezando por la de ser madre, ¿no? También hay estudios que te demuestran, por ejemplo, de que cuando un hombre va a prisión, la mujer va y lo visita, está con él, le lleva a los hijos, va a la visita conyugal, está pendiente de su caso. Cuando la mujer va a la prisión, el hombre al principio va y la ve y después la abandona. Incluso la familia la familia la abandona. Entonces hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, a nivel local, hace 2 años trabajamos una agenda ciudadana con perspectiva de género y se vieron todas esas distintas condiciones. Ahí está la agenda, ahí está el trabajo en el INMUJER. Entonces, ese trabajo, el instituto lo que debe de hacer es que ese trabajo se vea reflejado en el plan municipal. Claro. ¿No? Que, miren, están estas situaciones, es un presupuesto que se destinó a eso, entonces nada de que se va a empolvar como las de iniciativa. Claro, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que tienen que hacer los Sí, claro, y sacar primero de inmediato lo urgente y lo demás que sirva para la planeación a mediano largo. Y la sociedad plazo, civil ¿no? está pendiente, ¿no? Lo Claro. hizo el instituto, a ver, ahí hay una agenda, Sí, ¿no? Háganla, ¿vale? Les dice Paola Durán, la saluda, te manda una carita sonriente y unos deditos así, así sí. te manda los dedos. Paola, Carlita. El aborto no es un tema de AMLO. De lo contrario, se puede pensar que está dando línea. El tema del mismo es tema del mismo Congreso. Tema del Congreso. Sí. AMLO puede estar a favor y se le irán encima, o estar en contra y se le irán encima. Claro. O sea, lo que diga finalmente, pues, a final de cuentas... Es gobierno para todos. Así es. Y aparte, pues es la característica de Andrés Manuel, es un pararrayos. Para bien y para mal, ahí está siempre como pararrayos. Casimiro Cáceres, un fuerte abrazo. Dice, y para atrás, ni para tomar impulso. Y para tomar impulso, adelante. LG Ramírez, ¿qué tal, LG Ramírez? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que Jesús Jiménez Macías. Por ahí veía yo también que estaba con nosotros Luis Enrique. ¿Qué tal, Luis Enrique? Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Alberto Alcaraz, ¿qué tal? Gracias, muy amable también por estar pendiente de la transmisión y por estarla compartiendo. Felicidades, Zárate. Hola, Zárate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Un también, abrazote. Un abrazote también. A Jordán Siqueiros Elba, Jordán Siqueiros Elba, ¿qué tal? Muchas gracias. A Laura Acevedo, estimado Lauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y felicidades, ya le entregaron su premio. Y su reconocimiento. Javier González también, muchísimas gracias. Pues no sé, llevamos 1 hora con 27 minutos. ¿Quieren ya tomar alguna conclusión, algún comentario final? Hay un tema que siento que lo dejamos así, que es cuando hablabas de los derechos de maternidad. Sí, los derechos laborales de la mujer, ¿no? Me vino a remembrar pues esas políticas de bienestar. Alemania creo que fue de los primeros países, ¿no?, que tuvieron esas políticas actuales, en la actualidad, sí, derivadas de estas políticas de bienestar, a las cuales, pues en México, pues ya sabemos, ¿no?, hubo un retroceso con toda esta política neoliberal, donde, pues ahora sí que lo que se buscaba era la mayor productividad por persona que pueda haber en un país, pues en un país más, ¿no? Sí. Productivo y todo eso, sacrificando los derechos, ¿no?, de bienestar como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, al ocio. Que el ocio se veía como igual esa cosa pecado. De pecado. ¿Cómo no hacer nada? Entonces, sí, es un mal hábito. Sí, esta parte de los derechos de maternidad que son reconocidos y donde se incluye también al padre, a los padres, sí, como parte de la formación y de la educación de los hijos, sí hay un contrapeso en relación, por ejemplo, a las guarderías.
a las estancias infantiles, ¿no? Entonces, las estancias infantiles se volvió un derecho, no, una obligación, ¿no? Como un derecho de las mujeres a poder participar en la vida pública para que los hijos estuvieran y las hijas estuvieran seguras. Pero eso era desde una perspectiva totalmente neoliberal, es decir, que no hay otra opción si estén con la mamá o estén, neoliberal y conservadora, con la mamá o en estancias infantiles. Entonces, en la ONU, en todos los convenios dijeron, no, las estancias infantiles son un derecho y debe de haber por miles. O sea, ¿por qué? Porque los niños, las niñas necesitan estar cuidados. Entonces, cuando Andrés Manuel habla, y cuando fue el boom, cuando dijo las abuelas, bueno, no fue él, pero lo apoyó. Habló Ursúa y dijo, bueno, ahora las abuelas y todos, ¿cómo que las abuelas? Las abuelas tienen derechos, salieron compañeras feministas, que un retroceso. Entonces, por eso voy a que es importante el discurso y la forma de decir las cosas. Claro. Estas políticas de bienestar buscan precisamente que el desarrollo del niño sea más cercano a las madres y a los padres, cosa que se vio sacrificada con estas políticas neoliberales. Rápido. Sí. El niño niña ya se va a la guardería. Entonces, se busca este crecimiento. No, entonces, hay por ejemplo, si vamos a un país como Alemania, donde las madres y los padres están más cercanos y tienen ese derecho laboral de estar con ellos, ¿no? De estar con ellos en su crianza y en su desarrollo, la necesidad de guarderías baja, ¿no? Sí. O sea, hay las guarderías, hay las estancias, pero no van a estar en el mismo nivel. Entonces, es más o menos una situación que se busca con estas políticas de bienestar. Claro. No obligar, por ejemplo, o ver a las abuelas, ¿no? como cuidadoras, sino que buscar que la infancia esté precisamente más tiempo con la familia, ¿no? Y ya posteriormente, ¿no? De acuerdo al desarrollo del niño, o sea, utilizar las estancias, pero no me parece que es una interpretación que se da. No, sí, porque no fue eso lo que se dijo. No, a eso voy. Entonces, a mí estoy como analizando y conectando, ¿no? Entonces, por efecto se va a dar esa situación. Entonces, tuvieron que cambiar precisamente el discurso. ¿Por qué? Porque dieron por hecho, por lo menos en el discurso, que iban a bien decidir por esos infantes, ¿no? A que fueran cuidados, pero no estamos preparados. No, y las familias están en una situación también muy difícil. Así es. Entonces, tenemos esa política de bienestar, pero no tenemos que perder el sentido de nuestra realidad social. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a ser el sacrificado? Los infantes, ¿no? Los niños. Entonces, entiendo que la política vaya hacia allá, pero necesitamos mantener la conciencia y la perspectiva, ¿no? De no irnos a los extremos. Y precisamente si estas estancias infantiles, servicios para atención de las menores y los menores, porque actualmente, aunque queramos, pues los dos, la pareja tiene que trabajar, ¿no? Y no tenemos los derechos laborales para poder estar con nuestros hijos un año entero, entonces los servicios de estancias infantiles se vuelven esenciales. Sí. Sí es como un poquito entrar al análisis más profundo de a dónde podemos ir, pero sí me llama mucho la atención esas, porque a veces digo, estaremos como Alemania, pues todavía nos falta un rato. No, sí, pero falta un desarrollo económico importante, pero también falta entender que muchas veces se está descargando de manera despiadada sobre la familia, sobre las madres, sobre los niños, el costo de mantener la productividad. Hizo que, voy a irme a un extremo, pero es que es cierto. Mira, por ejemplo, leíamos que durante la colonia, cuando recién impusieron los españoles en su imperio aquí en México, en lo que hoy es en México, llegó un momento en que cuando usaron esclavos, sobre todo para la minería y para las haciendas tabaqueras y todo eso, los maltrataban mucho y los azotaban hasta la muerte. Y entonces los vendedores de esclavos le dijeron al esclavista, ¿no? Al amo, oiga,
pero es que no le están durando sus esclavos porque los sobreexplota. Y le dijo él, es que están tan baratos los esclavos que me sale más económico hacerlo trabajar hasta que reviente y comprar otro que estarlo manteniendo, darle comida, darle techo, darle medicina, tratarlo bien. Entonces, en términos económicos, me sale mejor explotarlo, exprimirlo hasta la muerte, porque me sale más barato comprar otro. Entonces, es algo parecido con lo que sucede con la mano de obra hoy en día, guardando todas las proporciones. Le sale a la empresa más barato tener a los empleados con los sueldos miserables que tiene México, que son de los más bajos del mundo, aún con el incremento que dio ahora Andrés Manuel López Obrador, que decretó, y que es el primero en toda la época neoliberal que está por encima del índice de inflación. Entonces, con todo y eso, le sale a las empresas mucho más barato mantener sobreexplotados a los trabajadores que invertir un poco en bienestar social para la clase obrera. Pero otros países han demostrado que, y no son socialistas, son de capitalismo desarrollado, han demostrado que darles apoyos extraordinarios a los trabajadores les reditúa mayor productividad. El caso más reciente es el de Suecia, donde este año empezaron un experimento. Decidieron reducir por decisión de las empresas y del gobierno a 6 horas la jornada laboral. Vamos a hacerlo como un experimento a ver qué resulta. Si resulta, lo implantamos. Les dijeron a los trabajadores que entrarían a este proceso y resulta que la gente anda feliz y la productividad es mayor y le queda a los trabajadores más tiempo para la familia, para la recreación, incluso para el ocio, y eso los hace estar en mejores condiciones para el trabajo, ¿no? Y menos horas muertas de trabajo. Y menos horas muertas de trabajo. Esto mismo seguramente pasaría o está pasando en países donde se dieron cuenta, por ejemplo, países que no tienen los problemas económicos tan graves como los nuestros, que ya lograron cierto estatus social, que son países capitalistas, y que se dieron cuenta que a pesar de que tienen buenas condiciones económicas, hay un grado de infelicidad, de frustración grande en la población, hay índices de suicidio muy fuertes, ¿no? Y entonces llegan a la conclusión de que esas familias lo que necesitan, a pesar de que tienen buenos servicios de estancias infantiles, de centros recreativos, etc., lo que necesitan es más convivencia familiar. No hay nada que sustituya la relación padre, madre, hijos. Entonces dicen, por una razón de felicidad, ¿verdad? Y la felicidad, fíjate cómo se va así de la mano también con el crecimiento del país y de la productividad. Es importante darle más tiempo a los padres para que estén con sus hijos. También hay que considerar que se trata de países donde las familias son muy pequeñas, las sociedades se están avejentando, entonces necesitan garantizar que los hijos, la población infantil, crezca lo más sana posible, no se les vayan a estar suicidando a medio camino, ¿no? O que no estén viviendo con frustraciones, ¿no? Como sucede mucho con la población, por ejemplo, japonesa, ¿no? Donde hasta inventaron una palabra que ahorita no recuerdo, pero que significa, en una traducción al español, muerte por agotamiento por trabajo. O sea, la gente se embota trabajando, ¿no? A pesar de que ya... Entonces, hay otro tipo de deformaciones que se dan en la sociedad que no las padecemos nosotros, pero que llevan a establecer políticas públicas orientadas todas hacia buscar la felicidad, y la felicidad como un concepto necesario que es bueno también para la producción y el crecimiento económico, ¿no? En Cuba, ¿ustedes han estado en Cuba? Yo no he estado en Cuba. No. He escuchado, no sé, yo tampoco. Bueno, a ver quién está en Cuba, pero sobre estas familias extensas que en las casas, escuché alguna vez que había mucha convivencia familiar porque estaba la familia extensa en una casa muy grande. Sí, que se casan los hijos y se llevan a las nueras, a las hijas, a los yernos, que se juntan ahí. Sí, siempre se me ha hecho muy interesante conocer más allá, ¿no? De la dinámica aquí. Más o menos es como era la familia mexicana hace unos años, ¿no?
Sí, todavía hay familias así. Todavía existen. Sí, sí, todavía. Pues no sé, yo les estaba diciendo hace rato si tenían algún otro comentario que hacer. ¿Vieron hoy a Andrés Manuel que le hicieron una pregunta en relación, ay, no recuerdo, pero él dijo, sí, sobre el civismo, sobre educación? Entonces, él habló de una línea humanista, que dijo que hay que tener una perspectiva humanista, y ahí me gustaría mucho también comentar en ese aspecto, porque dentro de la lucha feminista, a veces en congresos o trabajos en mesas, dentro de las resistencias, pues nos hacen algunos señalamientos en cuestión que no debemos hablar de feminismo, sino de humanismo. Entonces, cuando Andrés Manuel habla de una perspectiva humanista, me vino a la mente igual, ¿no? Sí, pero para llegar al humanismo necesitamos hacer la conciencia feminista, porque estamos ahorita todavía en esa desigualdad donde lo masculino tiene un valor preponderante. Sí. Entonces, nuestro objetivo es llegar a un humanismo, ¿no? Así como lo planteó Andrés Manuel. Y para hablar de humanismo no podemos dejar las luchas feministas. Entonces, a veces hay ese malentendido en la población o en los discursos donde dicen, sí, eso va a cubrir, ¿no? Esas luchas. Sí, yo para concluir nada más, no sé, les pediría su opinión. Me pareció que tú lo mencionaste ahorita, Rebeca, pero no pude entender el sentido en que lo dijiste. Si lo dijiste en el mismo sentido de Andrés Manuel, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con él, cuando dice, sí, vamos a atender todas las demandas y necesidades de la población, pero lo primero es combatir a la corrupción. Entonces, bueno, vamos a esperar a que saque adelante su plan anticorrupción para que se empiecen a atender las demandas de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, fue lo que sucedió a la Unión Soviética cuando quiso sacar sus programas quinquenales y las demandas de las mujeres se posponían, ¿no? Entonces creo que no puede ser así, que tienen que ir al parejo, que si, repitiendo la frase de él, ¿no? Que dice, hay muchas luchas que cada quien se agrupó, ¿verdad? En su gremio y lucharon por sus causas y no vieron el bosque. Bueno, hay que ver el bosque, pero hay que, cuando estés viendo el bosque, no perder de vista el árbol. Creo yo que el bosque se integra precisamente de un conjunto de árboles y cada uno de esos árboles, es decir, cada una de esas causas tienen su razón de ser, y si te talan o no entiendes o no atiendes a cada uno de esos árboles, pierdes el bosque también, ¿no? Entonces creo que la frase se le puede voltear en ese sentido, ¿no? De que todas las causas son necesarias y hay que empujarlas juntas. Los derechos humanos, la cuestión ecológica, los derechos de los pueblos comunitarios, las comunidades indígenas, y los derechos de los niños. Sí, la especificidad como con los institutos que está pasando a nivel nacional, que ya pasó en Jalisco, ¿no? Desaparecen el Instituto Estatal de las Mujeres, ¿no? El mecanismo de adelanto de las mujeres reconocido por la ONU, bueno, y se forma la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, que abarca, ¿no? Que abarca todas las condiciones y todo, pero requerimos de mecanismos específicos de adelanto a las mujeres, pues no podemos caer en ese punto. Entonces, como bien dices, o sea, pero a la vez yo lo vi diferente en el sentido que vamos las diferentes luchas, que también tengamos objetivos en común sin dejar esas. Sí, las demandas por las mujeres tienen que plantearse la transformación de la sociedad, del país entero, ¿no? Transversal. Sí, yo creo que va en ese sentido, que va de la mano una cosa con otra. Andrés Manuel tiene su plan primordial, que es acabar con la corrupción, eso nos queda claro, pero para eso tiene a sus colaboradores, a sus secretarios, y que cada secretaría también impulse lo que le toque, ¿no? Y en este caso de las mujeres, pues está el Instituto de la Mujer, y en el caso de la violencia con las mujeres, el nombramiento de Candelaria en el CONAVIN también. El CONAVIN es la Comisión Nacional de Víctimas, de Atención a Víctimas, ¿o qué es? A la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres. Y que ella es una persona experta que en su discurso lo dijo, que se va a encaminar a las causas de las violencias contra las mujeres y para tratar de erradicar
la violencia contra las mujeres. Yo creo que también es una lucha constante que todos los organismos de diferentes luchas, como tú dices, la ambiental, la de las mujeres, la de los trabajadores, la de las trabajadoras domésticas, la de los discapacitados, los de cultura, que tenemos que dar en conjunto para que avancemos en esta transformación que se está dando en el país, ¿no? Lo estamos viendo y yo creo que lo vamos a seguir viendo. Falta mucho por hacer, yo creo que estos 100 días apenas son pocos y esperemos de aquí al sexenio o al 2021, quién sabe, ¿verdad? Porque es otro tema, a ver si continúa o no continúa Andrés Manuel. El lunes va a firmar su compromiso de la no reelección, que él lo ha dicho siempre, que él sí, qué polémica no se va a reelegir y lo ha dicho y lo sigue diciendo, y es algo ahí que quieren cambiar el discurso de la oposición y darle otro sentido a esta reforma que se acaba de realizar. Bueno, a la revocación del mandato. A la revocación del mandato. Ahora resulta que la revocación del mandato significa reelección. Entonces, bueno, ¿qué cosa? Ahí es el torcernos también el discurso para que la ciudadanía se vaya por esa vía. Incluso en la mañana escuché el video que está circulando, el de Hoyos, el de la Coparmex. Sí, del líder de Coparmex. El líder de Coparmex, que fue mi maestro en la universidad, por cierto. Donde habla sobre eso, sobre la revocación del mandato, y que dice que es una elección, que es una trampa. Dice, presidente, no seas tramposo, dice, no nos quieras engañar, y que es una... Y se lo preguntan ayer, lo estaba viendo en la conferencia de prensa en la mañana, cuando se lo preguntan a Andrés Manuel, ¿no? Y dice que sí, que ¿cómo le preguntaron? Que sí, ¿qué opinaba? O que el discurso de la oposición de la revocación del mandato, dice, pues yo ya he dicho que yo no me voy a reelegir, dice, o la revocación del mandato, fue una promesa de campaña, que a los 3 años él iba a pedirle a la ciudadanía si quería que continuara. Es una pregunta sencilla, ¿o qué es lo que les preocupa? ¿Que yo esté en la boleta o qué es lo que les preocupa? Bueno, ahí es cuando te das cuenta que la oposición, pues sí, también es tramposa, tratar de cambiar el discurso, ¿no? Sí, que se pongan a trabajar, que se pongan a ofrecerle una manera diferente a la sociedad y que no le tengan miedo a una boleta donde va a aparecer el presidente de la República y donde la gente va a decir sí o no, quien continúe, ¿no? Entonces, ojalá hubiéramos tenido revocación de mandato en 2006. Se lo dijo Tatiana Cloutier ahí en el Congreso. Ojalá hubiéramos tenido esa figura y esa herramienta hace 6, 4 años y no estuviéramos donde estamos hoy. No habíamos llegado a esta situación tan triste, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay mucho va a haber mucho que escuchar y ver de aquí en adelante, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más que comentar, agradecerles muchísimo, amigos y amigas, el favor de su atención para este programa especial que tuvimos en relación con los 100 días del nuevo gobierno federal, con el tema de las mujeres y las niñas, que fue un tema que no tocamos específicamente de las niñas, pero pues por ahí de pasocito, Quiero agradecerle mucho el favor de su atención, y bueno, pues terminar nada más informando que Fernando Arce, proveniente del Partido Encuentro Social, ¿sí? Pues va a ser el candidato del gobierno a gobernador por Baja California por el Partido de la Revolución Democrática. De nueva cuenta el PES, de nueva cuenta otro partido que ni siquiera existe. Pero ni siquiera todavía tiene litigios, o ya le entregaron. Pero va a ir por el PRD, ¿no? Sí, va por el PRD. Va por el PRD. Uno del PES. Se lo ponen ahí. Sí, van a este futbolista tratando de traer a un candidato famoso que atraiga... Sí, que les ayuda a no perder el registro. Es lo que están tratando así de salvar el registro, Dios mío, por lo que sea, al costo que sea. Incluso apoyando esta obra, ¿no? Ahí están los cristianos que en Baja California, híjole, amigos y amigas, son muchos y son muy influyentes en la política, postulando a cristianos, postulando al, ¿qué es? ¿Futbolista? Exfutbolista y al exteniente coronel. De lo que mencionaste sobre las mujeres y las niñas, sí nos falta, por ejemplo, porque es importante el discurso, nos falta en el discurso, cuando hablemos de las mujeres, es mujeres y niñas. Sí, porque ustedes lo han estado marcando. Sí, yo siempre sí le he agregado lo de las niñas, porque eso es otro tema. Sí, eso es muy específico. Pues hablamos del matrimonio. Adolescentes y niñas.
Hablamos del embarazo adolescente. Y de las abuelitas también. Y de las bueno, pues sí, la tercera edad, las abuelitas también. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros, ¿eh? Un saludo a cuatro bellas señoras. Ah, muchas gracias, yo también. Bueno, bella, no sé, yo creo, el estimado William Rodarte, que necesitas anteojos porque, pues, bellas no es por mujer, pero muy, bella, muy barbón, por favor. Muy barbón, Bueno, la mujer. algo tiene de atractivo mi nariz, definitivamente. Muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien y nos vamos siempre con la Que música. tengan muy bonito, largo fin de semana. Así Que es. lo disfruten mucho. Cuídense claro. mucho, muy amables y gracias por estar con nosotros. Tengan muy buen fin de semana, muy buen fin de semana y nos estamos viendo creo que hasta el martes, ¿verdad? Porque va a haber, hay días de descanso, hay puente aquí en México el lunes, el próximo lunes, amigos y amigas. Diviértanse mucho, Abrazos. así que El fin de natalicio semana de largo Benito Juárez. y pásensela muy bien. Cuatro vientos. Yo creo que nosotros íbamos a tener el programa el lunes, Javier, hay que hablar con Manuel muy bien. Ah, cierto. Es probable. Bueno, si nos vemos bien, si no, Sí, está bien, pues. Y Vamos a ver esta audiencia porque hay mucha casa. así es.